Yo recuerdo, le dije, sí, va. Le dije, yo sí, jalo. Le dije, sí me la aviento, le dije yo. Y cuando entré, estaba un bebé que tenía 9 meses de gestación y le había dejado latir el corazón. Y esta dice que como no tenía control o no tenía una referencia sana de lo que tiene que ser la sexualidad, dice que en una ocasión le llegó un paciente que pues, se colgó y se metió con el muertito. Y cuando se lo trajo, la persona que yo tenía en la plancha era el mismo señor que me dijo allá afuera, me dejas guapo. No manches. Ya me voy a ir, mijo, pero me dejas guapo. Y la persona tomó una posición bien extraña. O sea, dice, se movió de esta forma. Cuando estaba a punto de acomodarlo nuevamente, las personas que pues, eran los familiares le dicen, no. Así déjalo. Dice, es que está haciendo nuestro baile. Saludos y bienvenidos amantes de lo desconocido a un nuevo capítulo de Más allá del miedo con Jesús de Nazaret Martínez. Nuevamente desde el estudio de Contacto Siniestro, que le agradecemos mucho por el espacio. Ahora estamos con Cristina García. ¿Cómo Mucho estás? gusto, muy bien. Aquí, mira, saludando a tu audiencia. Excelente. Bueno, te agradezco mucho por venir para acá, para ayudarme en este capítulo. ¿Quién es Cristina y qué es lo que hace? Cristina García. Soy licenciada en criminalística, técnico embalsamador y ahorita tengo una empresa de velas artesanales. Excelente. ¿Estuviste buen tiempo trabajando en la cuestión de embalsamar y todas estas situaciones? Sí, desde el 2017 tengo mi licencia de embalsamador. ¿Aquí en el lugar que vives? ¿O sí. estuviste trabajando en algún otro lugar? No, aquí en Hermosillo. Ah, ok. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta muy interesante y me gustaría escuchar tu opinión. Nosotros afirmamos en este canal que el mundo sobrenatural es más real que el mundo natural. Sí. ¿Por qué lo crees? Por cosas que he vivido desde pequeña. ¿Ah, sí? Situaciones paranormales o sobrenaturales que he vivido desde pequeña. Ah, ok. A ver, ¿qué cosa recuerdas de cuando eras pequeña? Que, por ejemplo, veía muchos colores, veía muchas luces, veía una persona y veía muchos colores a su alrededor. También veía como entes o personas que como que me hablaban así y yo creía que los demás también lo veían y lo escuchaban hasta que yo empecé a externarlo y me decían, pero no hay nada, o sea, no veo nada, o había otras personas que sí. Entonces, ¿y cuál era la reacción de tus padres, por ejemplo? Mi mamá me decía, ay, no es cierto, me decía, no es cierto. Y yo, mamá, es que no estás viendo. O sea, o no estás viendo la figura, o no estás viendo esta persona que está aquí, me está hablando y me está diciendo que si lo puedo ayudar, que si puedo estar, o sea, que si necesita, que si puedo escucharlo, o pues que si puedo verlo. Y yo le decía a mi mamá que sí. Y ella me decía, no es cierto. Como que le daba miedo ella también hasta cierto punto. Ah, ok. Y a ti también te daba miedo, quiero pensar. Al principio sí, porque no sabía qué ondas, pues, o sea, no sabía si era real o no, por así decirlo. No sabía cómo responder o cómo actuar, pues. Pero sí me tocó ver y que como que me hicieran como daño o ataques, se pudiera decir. Sí, ¿Ataques físicos? Sí me tocó de Ah, niña. ¿físicos como de qué tipo? Me aventaban, por ejemplo, estaba en la casa y me aventaban con cosas que había en la mesa o con un vaso. O en una ocasión, me acuerdo que estaba yo en el último cuarto de la casa. Y estaba un closet. Y el closet, y yo empecé a sentir mucho frío, pero estamos, o sea, aquí en Hermosillo hace un calorón infernal. Sí. Entonces, yo empecé a sentir mucho frío, y específicamente el cuarto de atrás, todo el día el sol, entonces todo el día hace mucho calor. Yo sentí mucho frío y de repente miré a una persona con cabeza de animal, bien raro. Esto nunca jamás en la vida lo había contado, y menos en cámara.
y cayó el closet. O sea, estaba parado bien y cayó el closet y casi me caí encima. Entonces sí me tocó, o sea, salir de ahí corriendo y yo le dije, mamá, mi mamá no estaba trabajando. Y yo fui con ella y me dijo, ¿por qué estás tan pálida? Y ya le dije, ¿sabes qué, mamá? Le dije, pues es que pasó esto y esto y esto y no quiero estar ahí, no quiero estar sola en la casa, le dije yo. No quiero y se quedó mi mamá. Entonces ya no me dejaba sola. Ah, ok. Sí Sea, te sí, creyó. sí llegó el punto en el que, sí, porque como que pasaban ya después más cosas que ella empezó a notar y empezó a notar cambios en mi comportamiento de que yo siempre he podido estar sola y de repente no quiero estar sola. O no quiero estar sin estar escuchando música o estar escuchando algo porque siento como que algo va a pasar o así. Entonces dije yo, no quiero. Ah, ok. Está interesante. ¿Y en qué momento, bueno, ya cambiando un poquito a lo que es el tema, en qué momento surge esa atracción hacia lo que puede ser la criminalística, la cuestión de ser embalsamadora y todas esas situaciones? Mi papá es de Guadalajara y siempre íbamos en carro desde aquí de Hermosillo hasta Guadalajara. Todas las vacaciones de largas, ¿no? De lo que, pues, de los 2 meses de vacaciones o 3 quedaban antes. Y siempre había accidentes. Siempre había muchos accidentes en carretera y ahí va la Cristina. Ay, yo quiero ver. Y yo quiero ver porque llegó un momento en el que yo dejé de sentir miedo y de sentirme como paralizada cuando me pasaban cosas y hasta yo decía, a ver, decía yo, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Puedo ayudar en algo o qué? Y yo empezaba como que, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Te puedo ayudar en algo? O así. Entonces, a veces me contestaban, a veces no me contestaban. A veces me contestaban por señales, porque se caía algo, o a veces me contestaban. ¿Cómo tipo de contacto medium? Por así Podemos decirlo, ¿no? decir. Ajá. Yo digo que yo no soy medium, pero siento yo que a veces el universo, Dios o o en quien tú creas, me usa para dar Ujú. ciertos mensajes o dar a lo mejor cierta paz a algunas personas, ¿no? Entonces yo siempre estaba ahí de que desde chiquita, yo quiero ver y yo quiero ver y yo quiero ver. Entonces me bajaba el carro cuando había accidentes. A veces me bajaba el carro porque a veces eran accidentes que horas paraban el tráfico en la carretera, ¿no? Entonces yo iba y me asomaba y veía, se veía de todo, obviamente, ¿no? Decía yo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasó el accidente? Me empezaba a hacer preguntas de por qué pasó el accidente, qué pudo haber pasado. Mi papá algunas cosas me las explicaba mecánicas del carro y así, pero otras cosas que decía yo, pues no. O a veces no tenía humor y no me explicaba o no me decía y así. Pero desde ahí vino como que, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces decía yo, a los años falleció mi abuelo y yo lo vi como si estuviera dormido y dije yo un día quiero dedicarme a hacer esto, decía yo, a maquillar muertos, decía yo. Pero yo no sabía porque estaba chica, pues tenía como unos 12 años, yo creo, 13. Dije, o sea, dije yo, dedicarme algún día a esto. Entonces la vida me llevó a estudiar. Estuve estudiando trabajo social un tiempo y después lo dejé para estudiar licenciatura en criminalística. Y gracias a eso estuve haciendo prácticas en medicina legal y en una funeraria. Entonces por eso es de que la vida me fue guiando hasta, dije yo, no, me gusta más el ámbito funerario. Me Ah, gusta ok. más el área de el ser yo quien los prepare para su último encuentro con la familia, pues. Ah, ok. ¿Y en algún momento estuviste trabajando en fiscalía, en cuestiones de ese tipo? No, Nunca. no, porque yo decidí quedarme En lo en lo funerario. funerario. Ah, ok. Bueno, ya estando en estos ambientes, con esta situación que dices que pues no eres medium, pero que sueles a veces sentir cosas y observar cosas, quiero pensar que en el trabajo de embalsamar has tenido algún tipo de contacto, experiencias o situaciones. Sí, ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado? de las cosas más fuertes, híjole, bueno, te voy a contar una experiencia que tuve con mi hijo, que no, él tiene ahorita 5 años, pero cuando esto sucedió, el niño tenía 3 años. Entonces, mi hijo, por la edad que tiene, yo no le voy a decir, ay, mi amor,
yo soy embalsamadora y lo que es específicamente, ¿no? Por la edad, obviamente. Entonces, yo me acuerdo que el muchacho había donado córneas. Ok. Donó córneas, entonces lo que hacen es los médicos retiran la córnea y aparentemente el cuerpo siempre está siempre está llorando sangre. Pero eso sucedió previamente a que llegara contigo. Sí. Yo no... Tú o no sea, realizas nada de eso, de no. quitar nada. No, aparte para hacer donación tiene que estar Vivo, entre comillas. vivo, entre comillas, ¿no? Entonces, a mí no me tocó, ya me tocó la preparación del cuerpo. Entonces, yo llegué, preparé el cuerpo como normalmente se hace o se hacía ahí donde yo estaba trabajando. Y yo terminé, era un muchacho como unos 32 o 33 años, más o menos, muy alto el muchacho, o sea, como muy ancho, no era gordito, era como que muy ancho y muy alto. Y yo recuerdo, o sea, que yo pues cerré ojo y todo, ¿no? Porque normalmente cuando te lo entregan, te lo entregan suturado y así, pero pues hay que tratar de evitar que el cuerpo esté llorando constantemente durante la velación. Entonces yo me fui a mi casa y cuando mi hijo duerme conmigo. Y cuando mi niño tuvo una muy mala noche y tenía pesadillas y lloraba y mi amor, ¿pero qué tienes? Es que el Señor, mamá, es que el Señor. Y yo le dije, ¿pero qué Señor? Le dije. Y él me describió a sus 3 añitos, él me describió, mamá, es alto, grande, así, y está llorando sangre, mamá. O sea, entonces él me describió y yo nunca le dije, pues, o sea, yo terminé mi trabajo, salí a las 10 de la noche y me fui para mi casa. Y ya cuando ya no pudo más, yo dije, hijo de tu madre, dije yo, o sea, no me lo estás dejando dormir, dije, porque a veces te traes energías, pues te traes energías o te traes entidades de lo que estás trabajando. Entonces, ese día a mí se me olvidó, no sé, decir todo lo que pasa aquí te quedas, así. Se me olvidó hacer como que mi ritual de limpia, ¿no? Pues para no llevarme nada. Y mi hijo me lo describió, es grande, mamá, está así. Y luego me hacía sus manitas así, me hacía los ojos. Y dije yo, hijo de tu madre. Entonces ya llegué al día siguiente a la funeraria y lo regañé, pues. Dije, ¿por qué andas asustando a mi hijo? Y así, o sea, le dije, no, aquí te quedas. Y ya con mi hijo me puse a hacer oración. Y ya como que se quedó un poco más tranquilo y así, pero resulta que el día siguiente el muchacho tenía hijos pequeños y entonces yo ya, sí lo regañito, pero sí, o sea, sí hablé y sí le dije, ¿sabes qué? O sea, despídete de tus hijos porque mi hijo no es tu hijo, despídete de quien tengas que hacerlo, le dije. Entonces, ahí sí se meten con mi hijo y dije yo, uy, no. Qué fuerte. Porque mi hijo no sabía, pues, mi hijo no sabía lo que yo hice ese día, No, mi hijo ni cómo no. se lo dices, es un niño. No, o sea, entonces, que involucró a mi hijo fue en esa ocasión. Dije yo, no. ¿Cómo se ve una persona sin córneas? Tiene, ay, no, es que como cuando es una película de terror y que ves que él abre los ojos así, porque a veces hacen un buen trabajo y a veces el médico no hace tan buen trabajo, o los que lo acompañan o los que están practicando y así, ¿no? Sí me ha tocado ver que el glóbulo ocular está intacto, salvo que le quitan la córnea, ¿no? Pero en esa ocasión, a mí me tocó cuando yo ya abrí el ojo, que se veía como en las películas de terror, como cuando se ve como un pedazo de carne destrozado, no sé cómo explicártelo. Como que hacen que explote el globo ocular. Sí, o sea, sí estaba el globo ocular, pero estaba como que muy maltratado. Pues. Entonces dije yo, híjole, pobrecito, dije, o sea, no. Pero mi hijo no sabía, no tenía manera de cómo explicarme así. Dije yo, no, pues, ni modo, le tocó. Hay una situación con las personas que se dedican a la cuestión de situaciones con forenses, embalsamadores, incluso algunos paramédicos y médicos, donde hay personas que son creyentes del tema. O sea, creen en lo paranormal o que suceden cosas, situaciones por el estilo. Pero tratan de evitar el tema o tratan de no darle la atención suficiente porque les da miedo.
De hecho, por ahí tengo el testimonio de una persona que dice, ¿sabes qué? No te puedo confirmar que pasan esas cosas porque yo me enfoco en mi trabajo. Pero no me cabe la menor duda de que hay personas de que cuando le ponen atención a esas manifestaciones, les pasan. Entonces, y cuando me estaba platicando esta persona eso, que él tiene una funeraria allá de donde yo soy, en Michoacán, me dice, pero fíjate, yo no te tengo experiencias, pero tengo una experiencia de un amigo que era de acá de San Luis Potosí, por ahí, por esos rumbos. Y me dice, este amigo quedó enfermo de atender ese servicio, porque pues puede que haya sido una reacción del cuerpo que estaba atendiendo o algo por el estilo, pero le sacó el susto de su vida. Que estaba prácticamente preparándolo, haciendo incisiones, poniendo líquidos y prácticamente no sé si estaban escuchando historias de terror o algo por el estilo, porque pues tiene esa costumbre y sobre todo personas que están en labores manuales, no sé, que están utilizando sus manos, que de repente cuando estaba haciendo las incisiones, el fallecido se sentó, se le sentó, sí, así dice, se sentó en la plancha. Entonces que cuando se sentó, pues vio que se sentó así muy, así claramente y se desmayó al ver que hizo estos movimientos. Ya después nos pusimos a investigar y dije, bueno, hay algunos que tienen movimientos pues naturales, no post-mortem, y pues llegan a suceder ciertos movimientos. Me dice, a ver, déjame decirte una cosa. Nosotros somos conscientes de eso. Sí, claro. Lo sorprendente de este caso es que era como si él hubiese estado vivo todavía y tomara la posición de una persona que controla sus movimientos. Y bueno, por ahí estaba una situación de que también se estaba burlando, cosas por el estilo, y le pasó esa situación. ¿Has escuchado algo como eso? Sí he escuchado, ay, es cierto que se sientan. A mí nunca me ha tocado que se me siente un paciente, la verdad, nunca. Pero sí que haya ciertos movimientos o que haya ciertas como gesticulaciones en la cara. Pero pero es lo mismo de la deshidratación del cuerpo. Uno siempre, yo trato de buscarle lógica, claro está, a pesar de que yo he visto cosas y que he sentido, que he escuchado, que me han tocado o que han jugado con el cabello, así, porque precisamente a veces trabajamos solos, entonces no pasa nada, todo está bien. Al menos el momento en el que yo estoy trabajando, yo me presento y yo les digo, hola, yo soy Cristina García, voy a ser tu embalsamadora, déjame trabajar contigo, te voy a poner guapa para tus familiares, necesito que pongas de tu parte para que todo esto fluya, para que puedan despedirse de ti, puedan recordarte como realmente eras o al menos que no se lleven una mala impresión. Y yo trabajo y les hablo, y mientras estoy trabajando con ellos estoy hablándoles, cantándoles, masajeando, porque hay que al momento de hacer la inyección hay que masajear y hay que tocar partes del cuerpo, y siempre pido permiso y siempre. Entonces sí me ha tocado que sí haya movimiento a lo mejor en ciertas partes de la cara por la deshidratación normal del cuerpo, que sí sucede, o movimientos, o que me mueven el instrumental, uh-huh, o que se mueven ellos, que el pie lo tengo acomodado arriba del... Ay, se me fue el nombre. De la cuellera, que los tengo así, y se caen, así, espérate, digo, espérame. O sea, te caes porque le busco lógica. Pero sí hay muchas veces en las que no hay, o sea, no tiene lógica la razón, pues. Entonces no hay lógica en lo que está pasando. Y digo, a ver, déjame trabajar, porque yo no vengo a hacerte daño. Lo único que vengo a hacer es ponerte guapo, dejarte guapa. ¿Para qué? Para que te vean tus familiares. O sea, esto. Pero sí he sabido de algunos compañeros que sí hay a lo mejor más movimiento, pero que se me siente o que se le haya sentado a alguno de mis compañeros que yo tuve en su momento, no. Ni de los embalsamadores ya de muchos años que estuvieron ahí en esa funeraria. Y también esta persona misma me contó de un caso que también tiene que ver con los movimientos, post-mortem, de una persona que iban trasladando. La funeraria tenía un vehículo que era una ambulancia, pero era exclusivamente para servicios funerarios, no lo utilizaban para otra cosa.
Fueron, recogieron a una persona, la camilla tal cual como las que utilizan los paramédicos. Estos tienen unos barandales que pues prácticamente se pueden mover. Y cuando movieron el cuerpo de la persona, pues ya lo vieron diferente. Porque la persona estaba sujetada a los barandales así. Entonces cuando ya intentaron pasarlo hacia la caja, no lo podían mover. O sea, estaba agarrado. Y esta persona dice, mira, a mí me cuesta trabajo creerlo. Pero empieza a hablarle y empieza a decirle, oye, ya te vamos a llevar con tu familia, ya suéltate. Y ya después de un rato, pues como si se hubiese soltado solito. Sí. Sí, me pasó una ocasión, no que se me agarrara así, pero una persona muy delgadita, o sea, a veces que en el trabajo pues teníamos una grúa, pero a veces que a peso, ¿no? O sea, tú te pones todo tu instrumental para trabajar y tu faja y todo, y a veces que a peso, y sí de que no se o sea, no se dejan, pues a veces no se dejan o no están listos o se rehúsan o así, entonces sí, yo a veces hasta velitas les prendo. O sea, yo tenía en mi locker así, velas o inciensos y a veces cuando iba a trabajar prendía y les decía, no, pues, o sea, sigue la luz, sigue tu camino, este ya no es tu camino, este ya no es tu lugar, sigue, suelta. Sí, sí llega a pasar, sí me llegaba a pasar también de que el ataúd no quería abrir la puerta o así, o sea, de que no se querían ir, pues a lo mejor ellos no se sentían listos cuando es una muerte trágica que ni te la esperas así. Pero hay mucha gente que fue muy aprensiva en vida y somos energía. Uh-huh. Entonces, que les cuesta mucho trabajo a veces soltar o soltarse o si a uno. Claro. Si a veces a una persona normal le cuesta un trabajo soltar ciertas cosas. Emocionales. Sí, emocionales. Pues es lo mismo, pues sí. O sea, sí creo yo en ese tipo de cosas, situaciones, sí. Porque sí me han pasado y antes de que me pasaran, también porque los que tienen la experiencia, que eran los embalsamadores, pues longevos, yo les decía, ¿no? Porque pues ya 30 años de servicio y uno apenas iba empezando. Ellos nos estaban capacitando a nosotras porque éramos 2 mujeres en el trabajo, 2 mujeres y un hombre. Que ya nos íbamos a quedar en el lugar de ellos, pues. Entonces, sí, ellos nos contaban un chorro de historias. Obviamente también. Entonces, digo yo, pues sí, hay que tener respeto. No miedo, el miedo no, pero respeto sí. A ver, acabas de mencionar el miedo. No me cabe la menor duda de que son profesionales en lo que hacen, pero ¿has llegado a sentir miedo en alguno de estos servicios que llegaste a atender por alguna razón? Miedo. No miedo, no. Hubo un cuerpo que no se dejaba estando yo. Normalmente el formol es gas. O sea, es como muy... Si te cae los ojos, o sea, como que te quema, o si en la piel, sí, así como que te marca. No se dejaba, decía yo, ¿por qué no? No, es que no se va a dejar. Me decía, no se va a dejar, Cristina, no se va a dejar. Pero ¿por qué no? O sea, no he sentido en sí como miedo a... Porque realmente es un cuerpo y sí está el cuerpo y puede estar la energía, pero ya no habita el cuerpo. Está ahí rondando. Sí he sentido así como presencias. Ay, déjame trabajar, por favor. Por favor, déjame trabajar porque necesito. No hay nadie más que te atienda, te voy a atender yo. Y así. Ahí en el momento de embalsamar no he sentido miedo porque sí me acuerdo que me llegó a tocar estar a las 3 de la mañana, yo sola, en el área de embalsamamiento, sola en la funeraria y el guardia allá afuera. O sea, es lo único, pero así que no he sentido yo miedo por estar con un paciente, pues. Okay. Nunca. Pues no me ha dado miedo. Ok. Cosas paranormales que me pasaron antes, sí. En mi casa o en otras partes, sí, porque había como que ataques. Pero ahí cuando yo estaba trabajando, no. Y no sé si sea porque yo me presentaba con ellos y yo hablaba con ellos y les cantaba todo el tiempo y estaba ahí. O sea, no sé si era por eso, pero pues siempre con mucho respeto, obviamente, porque pues... Claro, y aparte era tu trabajo. No puedes estar con miedo en todos los servicios. Ajá. Jamás. Ok, a ver,
Hay también una situación de hecho lo planteaba con este amigo embalsamador, Eduardo Juárez, que le mando un saludo, de algunos mitos que hay sobre pues estos temas de embalsamar. Y yo le decía, ¿qué es lo más ridículo que te han dicho? Obviamente las personas están en una etapa de duelo, están en dolor, perdieron a un familiar y a veces suelen ser muy exigentes. No sé si tú habías tenido ese contacto directo con familiares, pero a veces están agresivos, están pues en pleno duelo, en pocas palabras. Sí. Me dice, hay cosas tan ridículas de las cuales nos han reclamado que no tienes una idea. Por ejemplo, él nos decía, ¿sabes cuál es la que a mí me llamó mucho la atención? Donde dicen que nosotros nos robamos los órganos. Ah. Y Típico. le digo, ¿en serio? Me dice, sí, lo han hecho. Y bueno, ya está ya asistiendo y viendo cómo es su trabajo, porque ya me tocó ir a ver cómo es que embalsaman a las personas. Es imposible. O sea, de nada serviría. Porque ya no sirven. Ya no sirven, pues ya no hay circulación, ya no nada. Entonces, es un órgano que no funciona. Uh-huh. ¿Qué es lo más ridículo que te has encontrado por ahí en este trabajo? ¿O ridículo o raro? Raro. Ay. Pues es que sí te dicen ese tipo de comentarios, ¿no? De que, ay, no, si no era tan delgadito, ¿dónde están los...? Pues es que tienes que desgasificar el cuerpo, sí. Entonces obviamente queda como un vacío, pero realmente los órganos rellenar a veces. Están ahí, o sea, y sobre todo si es un cuerpo, si su muerte fue natural, uh-huh. Pues, o sea, no hay manera de, o sea, tú como embalsamador te metes en un problema si abres, si mutilas el cuerpo, o sea, porque tienes que hacerlo por donde tiene que ser, si no funciona por la otra parte, pues, o sea, por otro lado donde se deben de hacer las cosas, pero sí ese es típico de que no, le sacan los órganos o así, pero no, me ha tocado mucho armar cabezas, pero... Ah, sí, lo que mencionabas hace rato. Sí, o sea, personas que están irreconocibles. Pero de ahí en fuera sí algo raro. A mí no, pero a una compañera sí le tocó que tuviera implantes el cuerpo. El miembro de un hombre tenía implantes. A la torre decía, o sea... de los que se ponen bolitas y cosas por el estilo. Sí, implantes o... Sí, en una ocasión sí me tocó ver uno que tenía unos implantes aquí en la frente. Es todo. Eso no lo quita ni nada, o sea, ahí se queda. No, ahí pues así era él, así se queda. Qué curioso. ¿Un babo? Andaba un babo suelto. Sí. Le dije, ¿es en serio? Le dije yo, sí, ¿cómo no me tocó a mí? O sea, ver, le digo, porque normalmente son cuerpos normales, pues. Y ¿cómo no me tocó? Le digo, o sea, ver así, o sea, ¿cómo le hiciste? Nada, dice, o sea, es normal, dice, o sea, no hay nada que hacer. Yo sé que no hay nada que hacer, le digo, porque pues es parte de, le digo, pero era algo como que ni a los embalsamadores que ya tenían mucho tiempo ahí les había tocado, pues, ver algo así. Fíjate, ahorita que mencionabas esto del babo. hay algo bien, bueno, está así muy hardcore, así está pesado. Porque hubo un testimonio, cuando yo tenía un canal por ahí que tenía que ver con solamente historias de terror, donde nada más narraba las historias con mi pura voz, no había video. Me mandaron un testimonio, yo creo que ya tiene hace unos 7 años aproximadamente, que era de una embalsamadora, pero era una embalsamadora de otro país. Entonces esta persona dice, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia, pues es una historia muy personal, nada más te pido, por favor, que no vayas a decir mi nombre ni de dónde soy. Pues yo me dediqué a estudiar. No tenía a mi mamá porque mi mamá falleció. Mi papá se hizo cargo de nosotros, de mí, de otro hermano. Y yo siempre tuve gran atracción hacia los temas paranormales, porque le gustaba escuchar programas de radio, etcétera. Y dice, yo cuando estuve pequeñita, pues pasé por un trauma demasiado fuerte,
que tuvo que ver con un abuso por parte de su padre. Bueno, no uno, varios. Okay. Varios abusos por parte de su padre. Y podríamos decir, o de hecho ella lo menciona ahí, que cuando pasa eso con su padre, ella crece como que la desfragmentó en el aspecto íntimo, podríamos decir. Uh-huh. Entonces nunca tuvo tratamientos psicológicos, nunca le dijo nada a nadie. De hecho, cuando me estaba contando la historia, me dice, eres la primera persona a quien se lo cuento. Y yo, no manches, o sea, ¿por qué me lo dices a mí? No es algo normal. Y dice, entonces, bueno, seguí con mi vida, llegué a la etapa de la adolescencia. Había una persona que era cercana, que su papá se dedicaba a las cuestiones de embalsamar, trabajaba en una funeraria y pues lugares así. Y el lugar donde nosotros vivíamos no había muchos lugares donde aprender. Entonces, conforme sigue uno, pues en preparación, pues le voy viendo ese tipo de labor que me llama mucho la atención y pues me metí a ese rubro de embalsamadora. ¿Dónde está el detalle o el problema? Como ella tenía un fuerte trauma que tiene que ver con los aspectos íntimos, ella veía la cuestión de los pacientes de una forma distinta. Y esta dice que como no tenía control o no tenía una referencia sana de lo que tiene que ser la sexualidad, dice que en una ocasión le llegó un paciente que pues, se colgó y que esta persona tenía un priapismo y se metió con el muertito. En la torre. Se metió con el muertito. Entonces, la situación está en que pues, le agradó, le gustó. Y pues yo digo que ese es un fuerte trauma. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ella decía que la sensación le gustaba y le gustaba muchísimo. Y cuando tiene esa sensación, busca a parejas que ya estaban vivas y les decía, ¿sabes qué? Te propongo que hagamos una dinámica. Vamos a, por ejemplo, un bosque, que el ambiente es demasiado frío. Te propongo que tengamos el acto. Al aire libre. Exactamente, pero ahí te va. Para que se pusiera helado. Exactamente. Era lo que hacía. Ok. Tú vas a hacer una dinámica y yo me voy a encargar de hacer todo. Tú pues muy seguramente iba a estar temblando de frío. Dice, te quiero frío y que no te muevas. Si no, no va a haber nada. Y que sus relaciones eran así. Wow. Entonces, pero bueno, ahí ya estamos hablando de un trauma real. Sí, claro. Por la cuestión del abuso. ¿Qué opinas de un caso como ese? Qué miedo. No, pues es que yo no... A mí no en lo particular... No, yo no estoy a favor de eso. Se me hace una falta de respeto al paciente. Ya si en tu vida privada, tú puedes hacer lo que tú quieres y está bien mientras la otra persona diga, jalo, está bien y esté de mutuo acuerdo. Eres libre de hacer con tu vida y tu sexualidad lo que tú desees. Pero ya con los pacientes no. Claro. Al menos ese es mi punto de vista. Con los pacientes no. ¿Por qué? Porque al menos yo, mi forma de trabajar es piensa que es un familiar tuyo y trátalo como te gustaría que trataran a un familiar tuyo. Entonces, es mi punto de vista. Con los pacientes es con todo respeto, con todo el cariño. No es de que te vas a poner de novia. No es que te estés poniendo, es que tienes que trabajarlo con respeto. Es todo. Pero sí, claro está que tiene, que hay algo ahí que a lo mejor que tratar, pero tiene que verlo ella, pues. Y pues de hecho hay casos de hombres que, bueno, ya estamos hablando a lo mejor de forenses o igual embalsamadores que llegan a hacer también aberraciones medias. Sí. Feas, ¿verdad? A ver, hay un caso, de hecho me gustaba platicarlo ahí con varias personas. Yo no lo creo posible, viéndolo desde el lado biológico. Pero por ahí ha habido algunos casos donde se menciona.
de personas que pueden quedar embarazadas por una persona que ya está fallecida. ¿Tú qué crees sobre eso? Yo pienso que no. Aunque sí, cuando grabamos, creo que fue una de las preguntas que nos hicieron, yo creo. Ahí, yo biológicamente no lo creo, pues ocupa oxigenación y no, o sea, el cuerpo, la sangre, el semen, o sea, el espermatozoide ocupa oxigenación. Y pues ya no la hay. O sea, después de que el cese del corazón, ya no hay oxigenación. A menos que en cuanto... En cuanto pasa el En cuanto fallecimiento. pasa, sí. 3 minutos, 5 minutos, hasta ahí. Pero si pasó mucho tiempo, yo no, la verdad no creo. Ah, mira, ese caso no recuerdo cuánto. Bueno, eso no lo investigué, pero hay un caso en Estados Unidos. Si es real la nota, está raro. Habrá que investigarlo. Está el caso de una persona que estaba en un tema legal donde estaba peleando una herencia o parte de una herencia, porque según eso había quedado embarazada de una persona, pero resulta de que esa persona dicen que se embarazó de él en la morgue. Y de hecho, cuando presentó el caso, estaba ante jueces y pues estaba la denuncia de, oye, te metiste con una persona que pues no estaba tomando decisiones sobre sobre el acto, ¿no? Y pues por allá estaba de que no estaba a favor de ella. Un caso en Estados Unidos. No, pues hay que investigarlo porque no. Sí, porque yo no lo creo posible, la verdad. No, yo tampoco lo creo posible. Porque está raro. Sí. Ok, en los temas de embalsamadores de colegas, ¿qué es lo más raro que te han contado? O sea, de historias que dices, oye, está macabro, está increíble. Cuando pasó el suceso de la guardería ABC, que a todos les traumatizó. A mí no me tocó. Ok. A mí no me tocó. Yo todavía estaba en la prepa, yo creo. Ok, hay personas que no saben qué sucedió en ese caso. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo un incendio donde murieron 49 niños. Y o sea, yo sí recuerdo ese día que yo iba en el camión, íbamos para el centro a hacer unas compras, mi mamá y yo, y sentíamos así como que muy raro ¿El ambiente? la ciudad, bien rara, así como que, no sé, muy extraño se sentía. Al día siguiente cumpleaños mi mamá, íbamos yo creo a comprar un regalo o algo así, y todo, o sea, pasamos por los hospitales, el camión pasa por San José, el Chávez, 2 hospitales, 3, porque también el IMSS. Y todos estaban llenos de ambulancia y de patrullas y todo. Entonces, dicen los embalsamadores que sí fue muy difícil para ellos tratar, porque pues obviamente en la funeraria donde estaba yo y donde estaban ellos, llena. Todas las funerarias se llenaron obviamente. No había tantas en esa, ahorita sí hay un chorro, pero en ese momento no había tantas. Y dicen que sí fue muy fuerte. La mayoría de los niños ni siquiera fue que murieron por quemaduras, o sea, sino fue por asfixia. Por asfixia, por la inhalación del humo. Pero dicen que fue algo muy impresionante ver tantos ataúdes blancos pequeños, o sea, de niños, y que sí hubo, que lloraron y que se sintieron muy mal y todo. Y a mí me llegó a ver que está el cuarto de embalsamamiento y enfrente está el almacén donde teníamos todos los ataúdes, y hay unas puertas de vidrio, y en esas puertas de vidrio se marcaban manitas. Podía ir el personal de limpieza, y es un área en la que no hay niños, claramente, y se marcaban unas manitas chiquitas, otras más grandecitas, en toda la pared hasta arriba, así. Bueno, dices tú, a lo mejor y tú las hiciste o algo, ¿no? Pero hasta arriba. Pero hay manitas pequeñas hasta arriba. Entonces a mí me tocó ver cuando literal se marcaban las manitas como si estuvieran. Y yo, andan jugando aquí, no vayan a hacer daño, ¿eh? No vayan a hacer daño. Ahí van, ya están acá. No vayan a hacer daño y así. Entonces, sí fue una de las cosas que comentan ellos, que son de las que los han marcado mucho más, porque había muchos niños, pues. Y dices, es la inocencia de un niño. O sea, ¿cómo es posible? Fíjate que se me había pasado. Sí, fue aquí en Hermosillo. Sí, aquí en Hermosillo. Ay,
Sí, fíjate, sí, precisamente estaba viendo noticias de que apresaron a una persona que tenía que ver con el caso. Ujú. Justamente lo acabo de ver hace rato. Sí, me imagino que ha de ser horrible. Y de hecho iba muy, muy acorde a la pregunta que te iba a hacer de qué tan complicado se te hace el embalsamar a niños. Yo en la situación prehospitalaria te podría decir que el atender niños en ambulancias es muy complicado. Muy complicado. Y te pongo una situación también. Las únicas veces que me tocó ver cuestiones de embalsamamientos fue una persona con un tema médico legal y pues ya venía de autopsia. Y el otro era una persona que ya era un geriátrico. Y me pasó algo bien curioso. Cuando yo vi al geriátrico, vi a mi papá ahí. O sea, se me hizo muy igualito. Igualito, y de hecho le digo al embalsamador, oye, se parece a mi papá. Me dice, fíjate que es bien común eso que tú dices, de que a primera vista se parece a un familiar tuyo, pero déjame decirte que ya después de que lo asimilas, de que ves cuál es el trabajo, qué es lo que estamos haciendo, cuando lo vuelves a ver, Ya no lo ves igual. ya no lo ves igual. Exacto. Simplemente te estás transportando a cómo viste a lo mejor a tu papá en su último momento de vida. Ha pasado también ahí Sí. con ustedes. Sí, que digo, a la torre se parece a mi mamá, o a lo mejor algún sobrino. Digo, ¡ay! Entonces, sí he salido de ahí, he ido corriendo a abrazar a mi mamá, de que Ah, sí, te mi pasa. mamá vive todavía, mi papá también, o sea, mis hermanos, gracias a Dios, todos viven. Ahorita sí me ha tocado y digo yo a la torre, o sea, voy y los abrazo y agradezco volver a sentir ese calorcito porque ¿Y con niños qué tal te va? O sea, al principio sí me costó un poquito de trabajo, obviamente, porque pues soy mamá y, y digo yo, o sea, si fuera mi hijo o mi hija que está ahí, o sea, yo trabajo con mucho respeto y mucho amor, yo les hablo y les hago cariñitos y todo, pero sí al principio sí costó un poco de trabajo, sobre todo yo no tenía ningún hijo cuando yo empecé a hacer mis prácticas y todo, entonces después quedé embarazada, lo perdí y cuando ya regresé, el embalsamador me dijo, ¿te quieres dedicar a esto? Y yo, sí me quiero dedicar a esto. ¿cómo ¿Estás perdiste segura? a tu bebé? Perdí un bebé, sí. Perdí a mi primer bebé, a mi primer hijo lo perdí en mi vientre y lo perdí. Entonces yo le dije, yo quiero dedicarme a esto. ¿Estás segura? Sí, le dije, ¿estás 100% segura, Cristina? Me dijo, sí, le dije, yo quiero dedicarme a esto, le dije yo. A mi bebé simplemente le dejó latir el corazón. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo el embalsamador. ¿Vas a ir allá atrás? Me dijo, acabo de llegar a un servicio. Dijo, ¿vas a ir allá atrás? Dijo, y si tú lo embalsamas, dijo, te voy a dar tu licencia. Todavía no tenía mi licencia de embalsamadora. Estaba haciendo prácticas y todo. No tenía licencia de embalsamadora. Me dijo, pero aquí haces un examen y te tiene que firmar un embalsamador o un médico que tú sabes realizar los procedimientos porque aquí no hay una escuela como tal. Entonces, yo recuerdo, le dije, sí, va, le dije yo, sí, jalo, le dije, sí me la aviento, le dije yo. Y cuando entré, estaba un bebé que tenía 9 meses de gestación y le había dejado latir el corazón. No se le el cordón ni nada, no se le enrolló el cordón ni nada. Y yo empecé y obviamente sí estaba temblando porque dije yo, o sea, ahí entendí muchas cosas y con el tiempo pues sí agradecí todo lo que me pasó y todo lo que yo viví. Pero cuando salí de ahí le dije, ya está listo, le dije yo, o sea, ya está listo ya. Y entró él porque él se quedó en la pura puerta, él no entró al cuarto de embalsamamiento. Uh-huh. Me observó cada cosa que yo hice, los movimientos, cómo lo traté y todo y así. Y cuando salí, le dije, ya terminé, le dije. Y luego, obviamente, no me quebré ahí. Fuera de sí, por supuesto que lloré un chorro y así. Pero dije, quiero dedicarme a esto. Dije, porque yo sé que a veces hay personas que no tienen tanta ética. Hay muchos que sí. Y agradezco y valoro mucho cuando conozco personas que son realmente éticas con su trabajo y con la profesión que hacen.
pero hay otras personas que no. Con el tiempo fueron cambiando, obviamente, porque les pasaron cosas, ¿no? Perdieron a familiares o perdieron cosas importantes de su vida que los hicieron modificar ese tipo de conductas. Y dije, wow, qué bueno por un lado, qué mala onda por otro, pero digo, o sea, quiero ser yo, o sea, más que nunca quiero ser yo quien esté ahí, porque yo sé que yo los voy a tratar con respeto y que los voy a tratar con amor y que voy a dar mi 100%, tanto para aprender, para poder dar el mejor servicio y con ellos también, pues. Entonces, sí es difícil embalsamar niños, o sea, sigue siendo difícil todavía, pero cuando llegas a tener contacto con el familiar, porque a veces sí hay contacto, a veces no hay contacto, y le das toda esa tranquilidad, esa certeza de que, ella es la embalsamadora, ella va a preparar a su familiar, ella va a preparar a su bebé, y así, como que descansan, y sí les digo, o sea, se portó muy bien, o de que está en buenas manos, y a veces hasta un abrazo y todo, o sea, a veces se quebran, y es como de que, ok, o sea, está bien, gracias, porque ve tus manos y, o sea, lo trataste bien, o estuvo bien, entonces sí, o sea, dicen, ay, que a veces como que alucino, como que así, pero no importa. O sea, yo mi parte amorosa, a pesar de que sí perdí un bebé y de que ahorita soy mamá y todo, o sea, sí, esa parte yo no la he perdido y no la quiero perder nunca, porque siento que es una parte esencial del ser humano y que es algo que al menos a mí me gustaría que así trataran a un familiar. Y el día que yo me vaya, yo deseo con todo mi corazón que te traten igual. Que me traten igual, que me respeten, que no porque vean el cuerpo anden morboseando, o sea, porque es una falta de respeto muy grande, o sea, o que se expresen mal, o que hagan ciertos comentarios o ciertas críticas a los cuerpos ajenos, vivos o no vivos, o sea, no importa. Pero sí, o sea, por eso dije yo, sí quiero. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, sí, me dijo, te la ganaste, me dijo. Te la ganaste, me dijo, ¿sabes qué? Sí, dijo, o sea. Y fíjate que esa parte es muy importante. Por ahí tuve un invitado que en la actualidad se dedica o está en la parte de la cremación en una funeraria bastante grande de la Ciudad de México. Y en el video, pues yo trato de hacer los podcasts, hacer los clips pequeños para Facebook y algunas otras plataformas. Y hay una situación donde yo le hago una pregunta, donde no recuerdo si era la cuestión de la ropa, era la cuestión de algo tenía que ver con movimiento del paciente. Entonces hace un comentario bien interesante y ahí fue donde me di cuenta la frialdad de muchas de las personas o la falta de empatía o cosas por el estilo. Porque le digo, oye, ¿tú harías esto? O pues te vale o qué onda. Me dice, es que ya no lo puedes mover. Ya no tienes por qué moverlo. Si lo quieres mover o hacer esa clase de movimientos, lo que va a pasar es que vas a mover las extremidades y lo vas a quebrar. Así lo dice, ¿eh? Lo vas a quebrar, lo vas a romper, lo vas a lastimar. Así lo menciona. Lo vas a lastimar. Y pues no, eso no está dentro de mi ética profesional. El paciente merece respeto. Claro. Y hubieras visto los comentarios. ¿Cómo vas a lastimar a un muerto? Porque mucha gente... ¿Cómo es posible que digas eso si ya no siente? Tú rómpelo. Así, ¿eh? Sí, pero que rompieran un familiar tuyo. ¿Te gustaría? Yo creo que no les gustaría. Porque obviamente... O sea, hasta puedes demandar. Claro, obviamente esta persona ya no siente, ya no nada, pero sí me parece frío la forma de contestar de estas personas. Más aún, a mi punto de vista, merece más respeto porque es una persona que no se puede defender, que no se puede levantar, que no te puede decir, o sea, que no puede defenderse. Nada más por eso. Imagina que es un niño que le quieren hacer daño. ¿Por qué? Sí, y de lo que se burlaron fue que dijo que los lastima. O sea, es que ¿para qué los lastimas? Ahí fue la burla. O sea, que dijeron, ¿cómo es posible? Si ya no siente. Y
O sea, eso te da el derecho de que puedas hacer con ellos lo que quieras. Pues no. No. Y fíjate, hay una experiencia que igual que me la compartieron hace mucho tiempo de una persona como que tenía también ciertas facultades como para sentir y escuchar cosas. Esta persona, si no mal recuerdo, la historia la compartió desde Tijuana. Decía que en aquellos tiempos había mucha... O sea, estaban saturadísimos los lugares para los embalsamadores y sobre los forenses. Pero en aquellos tiempos él estaba de forense. Entonces, que sus turnos, por medio de su universidad, manejaba turnos de 8 horas o por ahí, no me acuerdo, pero él tomaba los turnos de la noche. Entonces, cuando comienza a aprender o empieza a hacer esta clase de prácticas, tenía cierta costumbre de que llegaba con unos audífonos muy grandes. Entonces se ponía a hacer su trabajo y que se ponía a cantar e incluso hasta a bailar y hacía su trabajo muy a gusto. Y dice que en una ocasión él siempre observaba que un compañero, ellos eran divididos, la zona donde estaban las planchas, por una pequeña bardita que le llegaba pues por aquí más o menos. Y que en esa salita había como 3 o 4 divisiones. Entonces todos estaban llenos. Y que tenía uno de sus compañeros una costumbre de que nunca se ponía cubrebocas, siempre se ponía todo el equipo de protección personal y que siempre lo veía que le hablaba a las personas fallecidas. A los pacientes. Y decía, lo juzgaba, decía, oye, te estás loco que pues ya están muertos. ¿Qué les hablas? Y esta persona le dice, pues es que, ¿sabes cómo me considero yo? Soy como un psicólogo de los muertos. Así le hacen. Ay, ¿por qué dices eso? Porque ellos todavía te escuchan. Ellos todavía te escuchan, ellos todavía sienten. Muy seguramente se fueron con pendientes. Y pues yo los escucho. A mí me dicen cosas. A lo mejor no físicamente, no se escuchan aquí, no los escuchamos claramente, pero sí los escucho aquí. Entonces estaba con la idea de, este está loco. Está loco. Entonces, en una ocasión, dice que se va a sus prácticas y que cuando llega ahí a la morgue, no estaba su compañero, pero pues ya había trabajo y pues la persona que estaba encargada le dice, mira, vete a este lugar, y después ve que su compañero llega hasta el último lugar, que era el cuarto. Se le olvidaron los audífonos a este muchacho. Entonces que empieza a escuchar a esta persona. Ay, ¿a ti qué te pasó, mija? A ver, vamos a hacerte por la revisión. Se ve que te lastimaron muy feo, mija. A ver, voy a revisarte, tranquila, no pasa nada. Y ¿sabes qué fue lo que le asustó a este muchacho? Que empezó a escuchar la voz de una mujer que decía... Que le contestaba. Es que un hijo de la chingada me golpeó. Entonces que cuando escuchó eso, que se voltea y dijo, no, es mi imaginación, y que sigue con lo suyo. Sí, es que el cabrón quería que le diera más y pues yo no le quería dar más. Y no, a mí no me le iba a hacer y no me le dejé y me dio un mal golpe y aquí quedé. Entonces cuando escucha eso, dice que se acerca a donde estaba y le dice, oye, ¿qué estás arreglando? ¿Qué caso te tocó? Pues mira, es una mujer que vendía servicio íntimo y pues una persona en un motel pues la golpeó y ahí quedó. Entonces cuando escucha eso dice, no, que se va pálido, asustado. O sea, tiene que pedir permiso, sabe que me siento mal. Y si lo ven mal, dice, no, pues vete. A él ya le habían sucedido cosas cuando era más joven. Ya tenía idea de las percepciones que tenía, pero nunca les puso atención porque le parecían locuras. Entonces, a partir de ese momento, él decía, yo no puedo ir sin mis audífonos. Y cada que iba, nuevamente, pues siempre con los audífonos, veía que hablaba y les decía, pero él siempre con los audífonos y a todo volumen. En algún momento, cuando ya no se burlaba, ya le daba miedito. No.
respeto. Empieza a ver que esta persona empieza a hablar, no sabe qué se escucha ni qué le dice, pero en algún momento una persona llega a preguntar ahí pues donde estaban las planchas y todo esto por un cuerpo. Y dice, pues sabes qué, nosotros no nos encargamos de hacer ese contacto directo. Tienen que ir a una oficina, ellos en la oficina tienen que solicitar permiso, ellos los traen y ahora sí nosotros les mostramos. Entonces que cuando llega una persona a tocar o a gritar o a intentar hablar, oiga, por favor, puede venir, por favor, no sean crueles, quiero pedir informes por una persona que tienen aquí o muy posiblemente está aquí, que estamos buscando, por favor, estamos desesperados. Entonces da un número de teléfono. Sabe que tiene estas características, tiene estos tatuajes, es más o menos de esta complexión, su cuerpo es así. Y pues dice, bueno, le informamos, nosotros le avisamos. Entonces que cuando regresa, se acerca con su compañero y dice, compañero, están preguntando por esta persona, una persona de estas características, y que cuando ve a la persona que estaba atendiendo, era la persona que había pedido los informes. Los informes. El mismo. O sea, como si él mismo hubiese llevado exclusivamente el contacto para que se contactaran con sus familiares. Entonces esta persona menciona, a partir de ese momento, si bien no me atreví a aseverar que todo esto era real, a pesar de que me sucedió, por lo menos ya tuve respeto por ellos. Uh-huh. Me tocó algo parecido. ¿Sí? Sí, me tocó algo parecido. Estaba allá afuera con una señora de limpieza. La señora ya falleció hace poquito, la señora. Y el año pasado yo creo que murió. Y estaba sentada allá afuera. Como no teníamos servicio, pues puedes estar allá afuera. Estaba sentada en las maceteras. Y llega un señor y se me queda viendo y luego me dice, ya me voy a ir. No se vaya, oiga, le dije, ¿no quiere café? Quédese. Y así, no, ya me voy a ir. Dijo, me dejas muy guapo. Me dijo, me dejas muy guapo, me dijo. Y en eso suena el teléfono de la oficina y sale corriendo. Le hablan al chofer, porque el chofer también estaba ahí afuera, pero estaba él en otra macetera. Y pues vimos todos la acción. O sea, que llegó el señor, vino y me dijo, y sí, le dije, yo lo voy a poner guapo, no se preocupe, le dije yo. Yes. Fue mi compañero, hizo el levantamiento de un servicio, y cuando se lo trajo, la persona que yo tenía en la plancha era el mismo señor que me dijo allá afuera, me dejas guapo. No manches. Ya me voy a ir, me dijo, pero me dejas guapo. Y así, bueno, le dije yo, pero falta mucho, oiga, le dije, para que pase eso. Le dije, no, me dijo, ya me voy a ir, me dijo. Más vine a decirte que me dejaras muy guapo, por favor, me dijo. Ah, bueno, pues le dije, yo está bien, oiga. Ya era una persona adulta de la tercera edad, o sea, él tenía sombrero, caminaba despacio y decía, bueno, oiga, le dije, yo está bien, le dije. Que voy entrando al cuarto de embarazada de que voy viendo que era el mismo señor que me había encontrado. Le fui a hablar a la señora y le dije que viniera y se acercara. Le dije, venga, le dije, no me va a creer porque no me van a creer. Dije, yo sé que no me van a creer. Y fue y lo vio la señora y se me quedó pálida, se puso. Obviamente ya no quiso regresar a trabajar porque le dio miedo. Con el tiempo sí la vi a la señora y ya después supe que había fallecido. Ya en redes sociales me apareció la fotito que con el tiempo, no, o sea, los meses. Pero sí me tocó que llegara esta persona. Para eso yo lo veía así como te estoy viendo a ti, o sea, normal. No lo vi flotando, no lo vi que le hacía, no, o sea, lo vi una persona normal. Y en ese momento entró mi compañero, le hablaron que recogieron un servicio y cuando yo ya entré, una hora después, ya estaba el señor en mi plancha. Muy causas naturales. Si hubiera causas naturales, normalmente en una hora no llega, tiene que llegar la ambulancia, el servicio médico forense y decir, ¿sabes qué? Pues si fue muerte natural, hay que hablar al médico legista, el médico legista viene, certifica la muerte. O sea, tardas alrededor de unas 3-4 horas, pues, para que te puedan dar un certificado de función. Cuando fue de causas naturales, murió en su domicilio y así, ¿no? Que tiene que llegar el servicio médico forense para ver que realmente haya sido una muerte natural y no una muerte violenta o provocada o por envenenamiento o así. Entonces, sí, o sea, fue muy rápido, pues, o sea,
de que lo tenía aquí para el señor y de repente ya estaba embalsamándolo ahí atrás. Y yo así que a la torre, dije yo. ¿Te dio miedo? No, porque ya había visto yo, o sea, sí me había tocado a lo mejor platicar o ver o decir o tener este tipo como de contactos, pues, pero dije, la señora sí se me asustó mucho, pues. O sea, ella sí se puso pálida y dijo ella, no puedo, no quiero ya, dijo, no, la verdad yo sí les tengo mucho respeto y Dios guarde la hora y que no sé qué. Fue una clase de contacto siniestro. Fíjate, también hay una experiencia que me contó Isaac, que le mando un saludo. Él un tiempo estuvo trabajando también como embalsamador, y dice que, bueno, hacían diversidad de cosas en esa funeraria. Nosotros somos de Zaguayo, Michoacán, y pues algunas funerarias abarcan pues gran parte de la región para atender servicios, sobre todo en pueblos. Y dice que en una ocasión le toca estar en la cuestión de mover a las personas, o sea, de llevar ataúdes, etcétera. Entonces ahí con ellos tenían contratado un paquete de funerario. Ya ves que las lonas, que a lo mejor la sala funeraria, etcétera. La caja sobre todo. Entonces le dicen, oye, ¿sabes qué? Vete con este muchacho y van a llevar la caja a tal pueblo cercano a Zamora. Van a llegar, los van a recibir tales personas, esta es la dirección. Ya eran por ahí de las 2 de la mañana, si no me recuerdo haber mencionado. Y cuando llegan al municipio aledaño, que es Jiquilpan, ahí en Michoacán, dice que pues tenían sueño, pues era en la madrugada, y le dice a su compañero, oye, vamos por un café, ¿no? Y dice, sí, vamos a un café, y llegan pues por ahí a una tienda pues donde venden cafés. Cuando llegan, dice que sucedió algo muy inusual para las horas de la noche que son y para la zona que es. Dice, cuando íbamos a entrar a esta tienda, es el tipo de tiendas que abre la puerta y se regresa sola. Pues bueno, cuando íbamos a pasar, cuando íbamos a salir, pues yo traía cosas. Y no podía abrir la puerta. La única forma de abrirla era empujándola con mi espalda. Entonces, cuando la iba a empujar con mi espalda, veo que viene una muchacha muy bonita. Me dice, de hecho, te voy a decir algo. Me gustó muchísimo la muchacha. Cuando la iba a empujar con la espalda, ella se toma la molestia de abrirme la puerta. Y haz de cuenta que lo que me llamó a mí mucho la atención es que cuando yo le iba a decir gracias, ella fue la que me dijo, muchas gracias. Y que se quedó, ¿gracias de qué, señorita? No, gracias. Entonces cierra la puerta y pues con las cosas, papas, café y refrescos y no sé qué tantas cosas. Cuando se sube a la carroza, dice, tengo que volver a ver a la muchacha, está muy bonita. Fue y ya no la vio. Entonces dice, ay, qué raro. Dice, tengo que volver, tengo que buscarla. Sí, ya después regreso. Entonces se van de ahí de la zona de Jiquilpan hasta ese lugar donde él iba. Eran aproximadamente 1 hora de camino. Entonces cuando llegan ya con la caja, se pasan al domicilio y al parecer el paciente pues estaba en la cama. Entonces lo iban a agarrar, lo iban a meter a la caja, etcétera. Cuando llegan, se da cuenta de que la muchacha que había visto en el Oxxo era la misma. A la que iban a... Me dice, te lo juro que en el momento me dio un miedo. Primero estaba emocionado. ¿Querías volver a verla? Quería volver a verla. Y de hecho lo menciona ahí en ese capítulo. Creo que fue el 4º capítulo de mi podcast. La volví a ver. O sea, pasó, la quería volver a ver. Y me dice, ahí entendí por qué estaba dando las gracias. Sí. Dice, porque nosotros lo sentimos. O sea, los pacientes a veces como que sienten la gratitud de ellos. Y de hecho lo mencionaba el otro embalsamador, Eduardo. No sé si lo compartes. Dice, nosotros logramos ver el simple hecho de verlos. Cuando estas personas en vida, o sea,
logramos ver que estas personas en vida o fueron personas muy enojonas o muy alegres o muy, no sé, fiesteras, etcétera. ¿Lo confirmas? Sí. ¿Por qué? A veces es la energía y a veces son como que rasgos en su carita o la ropa que traían. Ah, claro. O sea, si llegan con ropa, la ropa que traían o no sé, a lo mejor ciertos tatuajes o así que traigan y eso, pues sí. Y a veces me ha tocado, por ejemplo, en el ambiente así, de que, no sé, yo siempre, siéntanse con la libertad de que si no les gusta la música, cámbian. Yo siempre trabajo con música también, no con audífonos, pero sí con música, cámbienla o así. Entonces, si no te gusta, pon el artista que te gustaba o lo que sea. Yo sé que tú puedes. Porque eres energía y el celular es energía. O sea, que cambiara la música al género que le gustaba. Sí, sí querían. Y sí me llegó a tocar. ¿Poco? Sí me llegó a tocar que sí, en 2, 3 ocasiones que sí. O que se repetía una canción que no tenía por qué estarse repitiendo. Ajá. Sí me llegó a tocar, por ejemplo. Pero sí te das cuenta, pues, o sea, cuando ya llega, sí te das cuenta. Sí. O si no le gustaba bañarse también. ¿Cómo? Si no les gustaba bañarse, sobre todo los adultos mayores que casi no les gusta bañar. Hay adultos mayores que no les gusta bañarse, hay adultos que sí les gusta mucho bañarse. Y sí, o sea, hay personas que sí se les nota, pues, o sea, que sí se les nota. Y yo sé que a lo mejor no te gusta bañarte, pero mira, yo te tengo que bañar. Porque es parte del proceso de embalsamado. Los tienes que llenar de agua, limpiarlos, etcétera. Sí. Pero sí se les nota, por ejemplo, si fueron corajudos, porque normalmente, por ejemplo, tú puedes decir, está enojada la muchacha, pues, la persona. Pero siempre he tenido así como que, entonces dices, ok, es que a lo mejor era corajudo o así, o era muy sonriente, o simplemente que a veces se deja, pues. A veces tú quieres con el embalsamamiento modificar ciertas facciones o el botox que le llaman, ¿no? Uh-huh. Porque tienes que masajear y tiene que quedar estéticamente bien, natural o mejor. Y a veces que por más que tú quieres marcarles una sonrisa o no cara de tristeza, a veces se queda así como realmente era la persona, pues, pero sí. Claro. Sí. A mí lo que me sorprendió bastante, y de hecho no lo creía porque pues nunca lo había visto, era de la cuestión del uso de ciertos líquidos que se utilizan para embalsamar. Porque precisamente Eduardo Juárez, que fue el que me permitió ver pues el proceso de embalsamado, me decía, después de que nosotros embalsamamos, la textura de la piel en muchas de las personas que tenían enfermedades o que estaban deshidratadas o cosas por el estilo, se ve hasta permeada, se ve bonita, uh-huh. Aún sin maquillar. Y yo, no te creo. Pues ya no tiene circulación, ya no nada. Entonces, cuando pone los líquidos, me dice, obsérvalo. Hay que dejar de pasar unos 15, 20 minutos y ve viendo cuál es el proceso. Entonces, precisamente fue la persona que dije, se parece a mi papá. Y cuando sí hace todo el proceso de embalsamar, un cambiazo. O sea, una cosa impresionante. Y sí, la persona parecía que estaba dormida. Su piel toma un poquito de coloración, ya después se encarga de maquillarlo. Uh-huh. Y me pareció un proceso sorprendente, impresionante y de mis respetos, porque no lo veía así anteriormente. Es que a veces hasta que no te toca estar en una posición para verlo, observarlo, pues es como un arte, se pudiera decir eso. Sí. Es arte, ¿por qué? Porque igual si no haces bien tu trabajo... Se nota. O sea, se puede decir que estás rehidratando el cuerpo otra vez, pues, para conservarlo. Y fíjate que fue súper interesante porque, te digo, me tocaron esos 2 casos de embalsamado y tocó un caso contrario donde la persona estaba pues desfigurada de la cara. Porque esta persona, si no mal recuerdo, lo que sucedió es que pues trascendió por electricidad. Creo que tuvo contacto con alta tensión y pues estaba totalmente quemado. Y se le notaba en la cara, entonces había mucha salida de líquido. Y me decía, ¿sabes qué? En este tipo de pacientes, para nosotros son muy complicados.
Porque nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible porque esta persona quede de la mejor forma y sobre todo que no esté supurando líquidos, porque eso es lo que hace que el cuerpo se descomponga más rápido. Entonces vi todo el proceso de embalsamado y cuando llega al final me di cuenta de que en sí le costó muchísimo trabajo y no quedó tan perfecto que digamos de la cara porque seguía sacando líquido. Entonces yo le decía, pero ¿por qué no queda igual? Me dice, porque nosotros no nos podemos dar el lujo de que ellos sigan brotando el líquido. Entonces, por eso utilizamos ciertos químicos. Y pues bueno, en es casi imposible la cuestión de que quede un maquillaje perfecto. Sí. Y de hecho, lo que hizo para poder evitar la salida de mucho más líquidos, porque era en todo el cuerpo, no solamente era en la cara, fue que puso unos trajes Tyvek. Puso Tyvek, puso como vendas, puso más cosas y lo más fuerte. O sea, dependiendo del tipo de clima, me dice que también es la forma de descomposición de algunos de las personas que se preparan. Y esta persona iba a Veracruz. Entonces es un lugar muy caliente. Y yo le dije, ¿tú vas a saber el proceso, cómo va, si se descompone? Me dice, sí, yo sigo todo el proceso, las personas me informan. Y después de realizar su trabajo, me dice, ¿sabes qué? No tuvo ningún problema. Llegó a los días que ellos requerían. No se quejaron de nada, de olores, de cuestiones, pero fue porque realizamos un buen trabajo. Sí. Entonces es una labor, a mi punto de vista, muy bonita. Y pues la verdad que mis respetos. Es bonita y es difícil. Ay, sí. Unos dicen qué asco, qué grotesco y así, pero no es para todos, obviamente. Obviamente sí, claro. Sí, digo, o sea, es que así como a mí me gusta esto y a ti te gusta, o sea, tú estudiaste otra cosa, yo no me hallo. O sea, yo, por ejemplo, dicen, ay, qué miedo ser embalsamador, una enfermera o enfermera. Y qué miedo ser enfermera, o sea, que se me alguien en las... O sea, no. Cuando ya tengo aquí a alguien, es distinto. Le digo, a ver el último suspiro, a estar así. Yo siento que yo no podría, a pesar de que puedo ver, o sea, estoy capacitada para realizar una autopsia. Sí, pero es diferente, pues, o sea, es diferente o escuchar o ver el sufrimiento. Ahí sí yo no soy yo no soy pro de andar viendo videos de, ay, cómo están haciéndole daño a la gente y así. No, a mí no me gusta. Pero sí puedo trabajar totalmente, o sea, con un paciente, de mis pacientes, ¿no? Claro. Mis pacientes. No todo es para todos. ¿Consideras que hay alguna experiencia que, bueno, te haya marcado, que haya sido interesante o que esté fuerte? Bueno, otra, ¿verdad? Ya nos contaste algunas. Hubo una ocasión un paciente que llegó con muchos orificios de impactos. Impactos de bala, sí. Y como te dije hace ratito, normalmente pues el formol es fuerte, o sea, son gases también que expide el formol. Entonces yo quería entrar a embalsamarlo y me dice don Chava, me dice, que es uno de los embalsamadores viejos, don Chava, no se va a dejar, Cristina. ¿Cómo no? Le dije yo, si no se manda solo, le dije yo, o sea, claro que sí, le dije yo, no se va a dejar, me dijo, sí, le dije, sí se va a dejar. Y yo me cambié y todo, gafas, todo me puse, pero me empezaron a llorar los ojos, o sea, por el mismo, yo digo, mi lógica me dice que por el gas del formol, sí, ¿no? Por lo ácido y así. Y me salía 2 metros y me dejaban de llorar los ojos. Entraba, ni siquiera me acercaba al paciente y otra vez, o sea, lloraba y los ojos se me cerraban, no podía. Y me dice, es que, no, Cristina, me dice, es que tú eres mucha luz y él es mucha oscuridad. Date cuenta, mijo, siente cómo se siente el ambiente aquí, o sea, no te va a dejar porque tú eres mucha luz, tú eres, ay, alegría y así, y él no, o sea, él era una persona, ve las condiciones en las que está, obviamente ya después suturamos hueco por hueco, eran demasiados, eran ¿Eran muy grandes? Eran como 90 o 90 y tantos orificios. Tenía muchos orificios. Entonces había que suturar y cerrar y todo. Entonces, sí me dijo, no se va a dejar, Cristina.
no se va a dejar. Y yo le dije, sí, se tiene que dejar, ¿cómo no? Le dije, yo, se tiene que dejar. Y yo le pedí permiso y aún así no me dejó. O sea, no. Dijo, lo voy a inyectar yo, me dijo, y ya si quieres tú me ayudas a terminar. Ay, no, o sea, dije yo, ¿pero por qué, pues? ¿Por qué no me estás dejando? Y ya después me dijo, es que en este trabajo yo no sé si creas o no, me dijo, ¿no? Yo no sé si creas o no, pero en este trabajo hay muchas energías de muchos tipos, dijo, entonces él tiene una energía muy densa, muy pesada. O sea, después nos dimos cuenta los 2, 3 días que era de los más buscados, no sé qué. Y, o sea, sí hubo mucha. Yo recuerdo que en ese caso hubo como mucha seguridad. O sea, con respecto a esta persona. Y dije yo, no, pues con razón. Dije, o sea, muy posiblemente en su vida fue una muy mala persona. Por algo terminó así, por algo así. Su cara también estaba como muy desfigurada, pero no porque ni uno fue en la cabeza, pues. Ajá. O sea, todos fueron así En el cuerpo. En el cuerpo, ¿no? Sí tiene un orificio de salida como por acá, pero su cara intacta. Ajá, sí se veía como que sí había sido en vida una mala persona, pues. Y su energía también se sentía y había un olor, no a sangre, no a putrefacción, no nada de eso, un olor, como le dicen, como azufre, bien raro, o sea, un olor muy raro. Así dije ya después, ok, dije yo, no, pues está bien, dije yo. Está bien, le dije al embalsamador, está bien, no hay problema, le dije. ¿Y ya no lo hiciste tú? No lo hice yo, lo hizo el otro embalsamador porque era el jefe, se puede decir, él el jefe y era como que su auxiliar. Porque todavía estaban, o sea, yo no era encargada del área todavía. Ellos todavía estaban y mientras ellos estuvieran, porque tenían muchísima más experiencia que uno, ellos se quedaban ahí en el área. Nos dejaban, pero él se dio cuenta que él no se iba a dejar embalsamar por mí. Entonces, ahí ya lo inyectó él y todo, y después sí lo ayudé, pero seguía igual, pues como que no quería que yo me acercara, pues. No quería que yo me acercara. Y sí, o sea, igual sí, lo que pude, lo ayudé, pero me decía, salte. Me dijo, es mejor que mejor te salgas, dijo, porque no vas a dejar de estar llorando, me dijo, o sea, no porque yo estuviera llorando que me sintiera mal, sino porque me ardían los ojos, pues. Me ardían mucho los ojos, como cuando es el humo y te irrita los ojos y así, pero mucho, mucho. Era esa cuestión sí fue muy, muy extraña, muy de que no se quiso dejar embalsamar por mí. Y yo creo que ha sido el único caso que me ha tocado. Que no se deja. Que no se me deja, sí. Ok. A ver, la cuestión de atención o embalsamamiento a familiares, ¿para ti es posible? Te lo pregunto por una razón. Pues yo estoy en el ámbito prehospitalario o estuve mucho tiempo activo en el ámbito prehospitalario. Y para nosotros está contraindicado el que atiendas a un familiar. Simple y sencillamente porque los procedimientos los puedes hacer de forma equivocada. ¿En el área de embalsamar también sucede lo mismo o...? No es lo ideal. No, de hecho, como embalsamadora ahí sí no puedes tratar o trabajar con una persona que fue tu familiar o tu mamá, tu hermano. O sea, no se recomienda. No se recomienda. No se recomienda trabajar y yo no lo haría. Pero has escuchado de gente que lo ha hecho. Sí, uno de los embalsamadores que a mí me enseñó es a un hermano porque no había nadie más. Tuvo que hacerlo él. Pero fue porque no tenía opción. Porque no había opción. Sí, porque no había opción. No tenía otra opción. Y lo hizo con su hermano. Y una excompañera del trabajo lo hizo con su mamá. Pero porque su mamá se lo pidió. No. O sea, su mamá se lo pidió, y ella lo hizo con todo el amor del mundo. Pero yo no lo haría. ¿Sientes que te quebrarías en el momento? Sí, o sea, sí un día, en una ocasión me tocó maquillar a una tía política, o sea, ni siquiera tía de sangre. Y me habló, ¿sabes qué? O sea, yo sé que tú lo vas a hacer con mucho amor y mucho respeto, y aparte no confío en nadie más para que lo haga. Y estaba temblando, o sea, ¿por qué? Porque sí había un contacto con esa persona, sí la conocía y todo, pero no era mi familiar directo. Y aún así, o sea, dije yo, o sea, sí tardé un tiempito en como dices tú, no ver a esa persona en un paciente, por ejemplo. O sea, sí, por eso yo no lo haría.
Sí tengo un tío todo el tiempo que me dice, ay, mijita, tú me vas a... No, tío, yo no. Sí, no, que yo no. Le digo, yo no lo voy a hacer. Puedo guiarlos con alguien de mi entera confianza a que va a hacer un buen trabajo. Le dije, pero yo no. O sea, no me haga eso, por favor, le digo, porque yo no lo haría. Ok, ¿has escuchado el caso de personas que están embalsamando a alguien y pertenecen a alguna religión extraña, culto extraño, o que les piden cosas extrañas antes de embalsamarlos o después de embalsamarlos? Me tocó el caso de unos gitanos, Ajá. de los que le dicen, ellos no permiten que se embalsame el cuerpo, no permiten que nadie los bañe, ni nada. Tienen que ser ellos. Y como en el lugar donde estaba se respeta mucho las etnias o todo eso, sí, porque son considerados aquí en Hermosillo, aquí en la zona, como una etnia, pues. Entonces se respeta y sí les permitieron en ese momento pasar. Obviamente no había otro servicio más, porque si hay otro servicio, pues ni modo, o sea, no, tampoco puedes exponer a un familiar a otro, ni al paciente, sí, ni al paciente lo puedes exponer tampoco con otras personas. Volvemos a lo mismo, aunque ya no hablan ni nada, el respeto es lo primero. Entonces, ellos sí pasan. Me acuerdo que sí pasaron, los bañaron y todo, y lo secaron. Pero es que no tienes que ver, pero es que tengo que estar aquí. Les dije, o sea, yo necesito estar aquí porque necesito asegurarme de que todo está bien, o sea, se les va a permitir, pero pues no, si quieren, les digo, o sea, tapamos sus zonas genitales y no hay ningún problema, o sea, yo no tengo ningún problema. Entonces, obviamente sí estaban trabajando, o sea, estaban bañando y así, y obviamente sí yo les proporcioné jabón, les proporcioné, o sea, pero yo en ningún momento lo vi con morbo, pues, porque pues es su trabajo. Era mi trabajo, sí, mi trabajo todos los días y uno está acostumbrado a ver la desnudez humana y para mí no es morboso. Entonces sí me tocó y le pusieron como un hábito, o sea, cosas muy bonitas, la adornaron bien bonito porque era una mujer, la adornaron, la pusieron bien bonita y todo así, no la embalsamaron y ellos mismos la pusieron dentro del ataúd y todo, se la llevaron también a su domicilio, no la dejaron ahí en la capilla o en la sala y sí me acuerdo que sí me tocó esa ocasión. A los 5 años después, sí volvieron otra vez. Ajá. Y no quería, el subdirector no quería dejarlos pasar. No, que no se puede y que no se puede por Secretaría de Salud y reglas. No se puede y así. O sea, siempre se ha podido, por eso ellos están aquí, por eso siempre ellos vienen. Aparte que eran de los servicios pues más económicos y que eran bien y todo. O sea, siempre. Entonces... O sea, ya tocó que abogáramos nosotros y así, si nos iban a ir pues a gritarlo de que no lo iban a dejar, porque si tienen que respetar lo que ellos hacen. O sea, pues, como un derecho. Sí, como un derecho que ellos tienen. Entonces, ya después como que, pues está bien. O sea, sí los dejó. Y volvió a pasar lo mismo. Y el señor, el patriarca, se acordó de mí, porque a mí me tocó estar. Me dijo, tú estuviste, ¿verdad? Me dijo. Yo le dije, sí, es que tu carita no se me olvida. Me dice, muchas gracias, me dijo, por todo. Y ya, o sea, mismo procedimiento. Murió alguien de ellos, pero en esta ocasión era un hombre. Y ya, igual, hicieron lo mismo, pues lo bañaron, lo cambiaron, lo pusieron, no sé si eran unos hábitos o unas ropas muy bonitas que tenían su significado, cada cosa que iba puesta y lo que era para el camino y así, o sea, sí, está es algo muy bonito. Es como una ceremonia. Sí, como una ceremonia, o sea, y presenciar eso a la torre, o sea, sí, es como que, qué padre. Lo ves como algo distinto, totalmente distinto. Sí, o sea, no lo veo, o sea, digo yo qué padre, porque pues al final del día, pues es tu creencia, pues. Y yo, al menos yo, si tú crees en algo, si yo respeto que, a lo mejor no compartiré lo mismo, pero respeto tu punto de vista, pues. Fíjate, Eduardo Juárez me comparte una experiencia, pero esto fue con personas que se dedican a la santería.
o que está en el IFA o regla de OSHA. Quiero pensar, ¿verdad? No estoy seguro. Ellos, pues como sabes, algunos de ellos utilizan animalitos para hacer sus rituales. Entonces, no, perdón, no fue él, fue otro, creo que fue Andrés. Bueno, fue uno de ellos. Perdón. Y menciona, fíjate, lo más raro que me ha tocado observar es que, bueno, se acercaron estas personas con nuestros jefes, dijeron, ¿saben qué? Pues nos gustaría hacer una ceremonia con nuestro familiar antes de que hagan todo el procedimiento. Entonces, pues lograron el permiso. Nada más les dijeron, ¿saben qué? Tiene que estar una persona en la parte de afuera por si algo pasa y tienen nada más un momento. Entonces dice que pues nada más escuchaba, bueno, ellos pasaron con animales. Después se escuchó el ruido de los animales y después silencio. Entonces que cuando ya pasan algunos minutos, lo último que observo es que uno de ellos estaba con un trapo oscuro limpiando el piso. Entonces estaba haciendo un ritual, obviamente, que pertenecía a su religión. Dice, fíjate que lo que me llamó la atención es que hicieron todo su ritual, pero no dejaron ni una sola evidencia de lo que estaban realizando. Y al paciente no le hicieron nada, nada. Simplemente lo hicieron partícipe de uno más de sus rituales. Y sí que es de Eduardo Juárez, me dice, en una ocasión me llevaron a un babalao. Los babalaos pues son personas importantes dentro de la santería. Dice, nunca en mi vida he pasado por una experiencia paranormal más que esa. Dice, ¿sabes qué? Pues yo me salí a platicar con las personas, les estaba dando unos informes. Me dieron una vestimenta que es de ellos, es muy especial para ellos. Entonces, lo interesante está en que yo le pongo a la persona su vestimenta. Ellos me dijeron qué ponerle, qué no ponerle, el leque, un montón de cosas. Se distrae por un momento y la persona tomó una posición bien extraña. O sea, dice, se movió. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero que tomó una posición más o menos de esta forma. Entonces él dice, bueno, cuando estaba a punto de acomodarlo nuevamente, las personas que pues, eran los familiares le dicen, no. Así déjalo. Y dice, ¿por qué? Dice, es que está haciendo nuestro baile. ¿Hiciste esto? Ay, perdón, Ajá. ¿hiciste esto? Y dije yo, a lo mejor me imaginé algún... Sí, es una danza, porque ya ves que son como danzas, como africanas. Entonces, de hecho yo se los pregunté a algunos babalaos y decían, sí, es una danza que se hace a unos orishas, donde precisamente se utilizan lo que son los machetes o las hachas, y ese es el movimiento, justamente con esa vestimenta. Okay. Entonces ellos lo tomaron como una despedida de que había tomado pues prácticamente la vestimenta tal cual como lo que es en su religión. Entonces son cosas sorprendentes. Hasta después de la muerte. Sí, así que ¿cómo ves todas estas cosas? O sea, ¿te nutres también o conoces de otras cosas? Sí, pues, sí, te llenas de todo esto. Quiero agradecerte por esta charla. De verdad la pasé muy, muy a gusto, muy cómodo platicando contigo. Y pues bueno, me gustaría que le contaras a la comunidad, ¿tienes algún lugar donde te puedan seguir, donde quieras que te escuchen, que compartas TikToks, no sé? En Instagram soy Casa de Luz, porque ahora pues tengo una empresa de velas. Soy Casa de Luz by María Candles. Y en Facebook pues Alma Cristina García. Ok, ahí te pueden seguir. Ahí me pueden seguir, De acuerdo. De todas formas, por aquí les ponemos en la descripción cada una de sus plataformas pues, para que puedan ir a seguirla. Y pues bueno, yo espero que no sea la última vez que platiquemos y que cuando vuelva a venir a Hermosillo volvamos a platicar. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Yo también me la pasé muy a gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, queridos seguidores, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este capítulo. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y pues saben que también nos pueden seguir en nuestras plataformas como Más Allá del Miedo Podcast. En cada una de ellas estamos con el mismo nombre. Y también me pueden encontrar a mí como Nazaret Martínez en Facebook e Instagram.
Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo capítulo de este podcast. Hasta luego.